Hola, muy buenas familia. Hoy vamos a ver este vídeo de un podcast sobre Bitcoin de Alberto Mera, en el que nos habla de los posibles escenarios después del Liberation Day de los aranceles de Trump. Vamos a ver su opinión y si cabe, vamos a ver el último vídeo que ha sacado uno después de este. Y sin más, si os gusta el contenido, dadle like a él también, mira cómo lo hago yo. Suscribíos y vamos allá. Si quieres entender todo lo que venga de Trump y sus minions durante los próximos 12 meses solo, tienes que tener un gráfico en mente. Es un gráfico oscuro. Si quieres, pues no es uno que se comente a menudo. Es un gráfico que nos muestra cuánto ha invertido el resto del mundo en acciones estadounidenses en los últimos 15 años. Y la imagen que arroja es tan sorprendente que no me explico cómo esto no está en boca de todos. Madre mía, es muy sorprendente. ¿Pero qué le pasa al mundo? ¿No paramos de comprar acciones de Estados Unidos o qué? En tan solo 15 años, la inversión en bolsa estadounidense por el resto del mundo ha pasado de 2 billones con B a 16 billones. Un por 8. Bueno, ya lo decía la gráfica. Más de una década de excepcionalidad americana, una época en la que todo el mundo compra Estados Unidos, y de eliminación proactiva de cualquier atisbo de fuego en los mercados. Una situación, claro, que ha motivado la entrada incesante de capitales por el resto del mundo que venden productos, bienes, servicios a Estados Unidos, obtienen dólares y se compran sus empresas o acciones en sus empresas. Y esto han colocado al planeta entero en una posición extremadamente delicada frente a los Estados Unidos. Y es que mientras todos están atentos a ver qué pancarta nueva arancelaria han impreso en la papelería de la esquina, los mercados globales están colapsando. Esto es, todo cae a la vez. La crisis es ya comparable a la de 2008 y 2020, con la diferencia de que esta viene dada por un par de tweets y unos aranceles calculados por la versión gratuita de ChatGPT. Ya no ha hecho falta ni colapso inmobiliario, ni bicho, ni nada de nada. Lo que arroja una lectura que a cada hora que pasa debe ser más clara para las principales economías del globo, incluida la americana. Y es que Trump tiene en su mano destruir los sistemas financieros y de pensiones, lo que en un mundo de viejos equivale a que tiene el control de las elecciones en todo el planeta. ¡Ay, qué miedo de señor! Vaya, que tiene en las manos el control del voto mundial. Esta es el arma desconocida de extorsión máxima. Partiendo del gráfico mostrado al comienzo, me he dedicado a calcular cuál es el peso de la bolsa americana en los fondos de pensiones de las principales economías. Coño, gracias Alberto. ¿Y qué impacto podría tener una caída fuerte de su precio? La crisis de Estados Unidos no es una crisis comercial, por mucho que solo se hable de esto, es, sin embargo, principalmente y ante todo una crisis fiscal. Una crisis de que no hay dinero, una crisis de que no pueden gastar más en intereses. Una crisis de deuda. Y Trump está usando la herramienta que tiene a mano, los aranceles, que es en esencia un arma comercial, para arreglar lo que es una crisis fiscal. Lo bueno para él es que está demostrando que los aranceles tienen la capacidad de obligar al resto del mundo a negociar. Bueno, los aranceles te dan ese privilegio si eres Estados Unidos, que le estás vendiendo al mundo entero y el mundo entero necesita de tus exportaciones e importaciones. Bueno, vendiendo y comprando al mundo entero, claro. Porque ahora imagínate que España, y todavía España es grande, pero ahora imagínate que un país más chiquitito con unas exportaciones menos importantes le da por poner esos aranceles al mundo y lo que hace es encerrarse. Le deja al mundo de comprar y de vender. Ya hemos visto que el mundo tiene un montón de dinero invertido en Estados Unidos, pero demasiado. ¿cuánto está en fondos de pensiones tanto públicos como privados? En promedio, y de mayor a menor exposición a Estados Unidos, tendríamos a Noruega con un 34% en bolsa estadounidense. Coño, qué buen gráfico. Estados Unidos, claro, lo tendríamos también en segundo lugar con un 25-30% en su propia bolsa. Canadá, que tiene un 20-25% de bolsa estadounidense. Suecia y Corea del Sur, que estarían en un 20%. La Unión Europea, que está entre un 10 y un 15%. Japón, Reino Unido y Australia estarían también en ese 10-15%. Notaréis la ausencia importante de China. En esta tabla no aparece China y eso es porque China no permite invertir los fondos de pensiones fuera de sus fronteras. Mira tú, que hay que ser chino para ser listo, ¿eh? Pero como luego veremos, esto tampoco les está salvando del todo. Y también es bueno recordar que algunos países, como España, por ejemplo, tienen sistemas públicos de pensiones de reparto, donde no hay nada invertido, sino que se paga con lo que entra en el sistema. Las gallinas que entran por las que salen y, como sabemos, pues hay menos gallinas que entran últimamente de las que salen. Bien, dicho esto,
Desde los máximos recientes, el Standard & Poor's 500, el principal índice de Estados Unidos, cae más de un 18%. Lo que podemos ver es que el impacto que esta caída de casi el 20% es muy fuerte y en general se encuentra entre el 3 y el 6% del valor de estos fondos de pensiones. Es grave esto, o sea, es grave que estos fondos de pensiones tengan tanto peso de bolsa estadounidense. Es grave, ya sin pensarlo mucho, es grave. Pues bueno, depende un poco del tipo de fondo del que hablemos. Los fondos privados tienen menos riesgo de insolvencia, pues trasladan el riesgo y las caídas directamente a sus afiliados. Y el riesgo más alto lo encontramos, no obstante, en las pensiones públicas, ya que los compromisos aquí están garantizados y una pérdida significativa del valor de los activos que tienen en cartera implicaría un déficit entre los activos que tienes y las obligaciones futuras. Vaya, que estamos jodidos, que hay que negociar con el señor ese loco. Imagínate que tienes a un montón de fondos de pensiones que están invertidos en Estados Unidos, que ven cómo la bolsa cae un 20% y que eso tiene un peso o tiene un impacto en sus fondos del 4, 5, 6, en algunos casos 7% y les obliga a vender. Pues claro, esas ventas obviamente castigarán todavía más al mercado, obligando a otros a vender. O sea que Trump no solo está presionando a los mercados con aranceles, sino que la propia caída de la bolsa también ayuda a la presión que éste ejerce contra otros estados. Y esto también está afectando a los bancos de todo el mundo. En Asia, por ejemplo, son con diferencia el sector más castigado por la guerra comercial incipiente. Lo que está logrando Trump no es solo que caiga la bolsa americana, donde está muy invertido el resto del mundo, sino que también está hundiendo los mercados locales de esos países. En muchos casos, mercados que están cayendo más que el estadounidense. Y si unimos las caídas de ambos, significaría que los fondos de pensiones están colgando de un hilo. Lo que tenemos son impactos potenciales de entre el 6 y el 11% y un riesgo de venta forzosa con una caída del 20% que va entre el moderado y el muy alto en muchas regiones, Estados Unidos siendo una de ellas. Es decir, con estos anuncios que está haciendo Trump día sí y día también, lo que Trump podría haber encontrado es posiblemente la mejor arma para presionar tanto al resto de países para que se sienten a negociar, ya que digamos que en su mano está que los sistemas de pensiones y los sistemas financieros sigan funcionando adecuadamente, pero también puede presionar internamente a la Fed para que flexibilice su política monetaria, pues ese mismo riesgo también afecta a los fondos de pensiones y los sistemas y el sistema financiero estadounidense. ¿Y qué consecuencia tendría una continuación bajista en los precios? Pues tiene pinta que sigamos en una... El que pincha o el que importa aquí es China. ¿Por qué China es particular? Es que ellos, como he dicho antes, no invierten fuera sus pensiones. Sin embargo, a pesar de esto, el movimiento de Estados Unidos está teniendo igualmente un efecto devastador en el plan de juego de China. Y es que desde el año 2000 la economía china ha girado hacia las exportaciones, enfocando en ello todos sus esfuerzos a costa del consumo interno. Muy interesante esta información, justo también la estábamos comentando en el último vídeo de José Luis Cava, que os recomiendo ir a ver. Y desde este punto de vista, Estados Unidos y China se podría decir que se han convertido en complementarias, en economías complementarias. Pues por una parte, Estados Unidos consume mucho más de lo que digamos exporta al resto del mundo, y China exporta mucho más de lo que consume internamente. Y una parte importante del plan para conseguir esto es que la bolsa suba, y así sus ciudadanos se sienten ricos y gastan más. Y por ahí vendrían las declaraciones de Trump a joderle el plan. Y el plan estaba yendo bastante bien en los últimos meses, con un mercado que subió más Me encantan los gráficos de Alberto Mera. De un 20% en semanas sobre sus avances en inteligencia artificial, te acordarás de lo de DeepSeek, y también sobre el mayor gasto prometido por parte de su gobierno. Pero los aranceles de Trump y la respuesta han llegado de China de contraatacar subiendo sus aranceles propios ha provocado una bajada tremendamente fuerte en días, básicamente retrocediendo todo lo que había ganado en estos últimos meses. Esto es, por tanto, emocionante. Puede acabar tremendamente mal, pero es excitante vivirlo. Y se abren en esta situación o en este punto 3 escenarios principales que necesitamos abordar. El primer escenario es que el mundo ceda directamente ante lo que sea que quiere Trump. ¿Qué es lo que tiene pinta que está pasando? Realmente
Eso que quiere Trump no está demasiado definido y se podría decir que se irá viendo en función de cómo vayan las distintas negociaciones. Este escenario me parece, sinceramente, el menos probable en el corto plazo. Por tanto, veamos el segundo escenario, uno en el que abundan las negativas a negociar. Negativas a negociar por parte de todos. Este escenario provocaría una continuación en las caídas tanto de la bolsa estadounidense como las del resto del mundo. Que este sí suena más probable. No descarto que este sea el objetivo último de Trump, ciertamente, y por eso este es un escenario al que le doy algo de probabilidad. Y el tercer escenario, uno que asomó la patita solo recientemente, sería el de respuesta retaliadora efectiva frente a Trump, es decir, contraataque del resto del mundo contra las medidas anunciadas. Y aquí China podría ser el principal agresor, pues es el que tiene un arma o el arma más efectiva contra el plan de Trump. Y este arma son 800.000 millones de dólares en bonos de los Estados Unidos que ha comprado a lo largo de los últimos 20 años y de los que, aunque viene vendiendo en los últimos años, aún tiene un buen saco. Bueno, interesante reflexión, gente. ¿Cuál de los tres escenarios os parece más probable? ¿El mundo cede a las exigencias de Trump? ¿Guerra arancelaria mundial que nos lleva a una crisis sátil horrorosa? ¿O ya directamente nos pasamos al lado de China? No sé, ¿qué piensan ustedes? Les leo en los comentarios, les pido que se suscriban, suscríbanse también al canal de Alberto Mera y sin más, hasta el próximo vídeo.